urbanas de Warrington, donde hileras de casas modestas se alinean con orden y la vida diaria transcurre sin sobresaltos, la familia Ahmed parecía, a simple vista, común. Los vecinos veían un hogar trabajador, arraigado en la tradición y marcado por la migración y la búsqueda de estabilidad. Pero tras las puertas cerradas, se desarrollaba otra historia, marcada por tensión, miedo y una brecha creciente entre expectativas e identidad. En el centro estaba Safilea Ahmed, una adolescente brillante y elocuente cuya vida se movía entre dos mundos. Nacida en el Reino Unido de padres pakistaníes, creció entre las normas familiares y las libertades de la sociedad que la rodeaba. En la escuela destacaba por su inteligencia y ambición, una alumna sobresaliente que hablaba con seguridad de su futuro. Sus profesores la describían como reflexiva y decidida, consciente del valor de la educación y la independencia. Pero fuera del aula, las presiones eran más complejas. Sus padres, Iftikhar Ahmed y Farzana Ahmed, se aferraban a valores tradicionales que exigían obediencia, honor familiar y apego a normas culturales. En casa, estas reglas no eran negociables, se imponían. Para Safilea, esto creó un conflicto silencioso pero constante, que se intensificó al acercarse a la adultez. A inicios de los 2000, ese conflicto empezó a hacerse visible. Safilea comenzó a resistir ciertas restricciones, buscando autonomía en sus decisiones, amistades y futuro. No era una rebeldía abierta. Era medida, consciente, una insistencia en ser escuchada y decidir su camino. Pero en su familia, incluso esa afirmación tranquila tenía consecuencias. El tema que definiría la tensión fue la posibilidad de un matrimonio forzado. Para sus padres, era continuidad cultural y deber familiar. Para Safilea, significaba perder el control de su vida. Informes revelaron que fue llevada a Pakistán con el pretexto de una visita familiar, donde el matrimonio se volvió inevitable. Allí la presión alcanzó un punto crítico. En un incidente documentado, Safilea ingirió lejía, no como intento de suicidio, sino como un acto desesperado para escapar de su situación. Fue hospitalizada y regresó al Reino Unido, pero el conflicto persistió. De hecho, se agravó con cada mes. De vuelta en Warrington, quienes la rodeaban notaron cambios sutiles. Amigos percibieron ansiedad, como si cargara un peso que no podía compartir. Profesores recordaron conversaciones donde insinuaba problemas en casa, aunque la magnitud real permanecía oculta. Como muchos jóvenes entre culturas, avanzaba por un camino difícil de entender. Dentro del hogar, el ambiente se volvió más tenso. Las expectativas no disminuyeron, se endurecieron. Hubo discusiones, algunas silenciosas, otras intensas, sobre obediencia, reputación y el futuro que sus padres imaginaban. Para Iftikhar y Farzana, su resistencia no era solo desacuerdo, era un desafío a su autoridad y, sobre todo, a su honor. El honor, en este contexto, no era abstracto. Estaba ligado a la identidad, a la percepción social y a valores generacionales. El miedo al juicio, a la vergüenza, pesaba mucho. Y a medida que crecía, también lo hacía la presión sobre Safilea. Aún así, ella siguió resistiendo. Para el verano de 2003, la situación llegó a un punto crítico. Safilea se acercaba a una etapa donde las decisiones sobre educación, independencia y relaciones serían clave. Para ella, eran oportunidades. Para sus padres, riesgos. Los días previos a su desaparición estuvieron marcados por una inquietud constante. Nada parecía extraordinario, pero con el tiempo surgieron señales, fragmentos de tensión que revelaban un hogar al límite.
Las conversaciones se volvieron más tensas. Las exigencias, más urgentes. La distancia entre sus aspiraciones y las demandas familiares ya era irreconciliable. La noche del 11 de septiembre de 2003, esa tensión llegó a su punto de quiebre. Dentro de la casa en Warrington, comenzó una confrontación, marcada por años de conflicto, miedo, control y la determinación de una joven por vivir a su manera. Fue allí, en el silencio de ese hogar, lejos de la rutina exterior, donde la vida de Safilea Ahmed, y la de quienes la rodeaban, estaba a punto de cambiar para siempre. La noche del 11 de septiembre de 2003, dentro de la casa de la familia Ahmed en Warrington, la tensión acumulada durante meses finalmente estalló. Lo que comenzó como una confrontación, otra discusión marcada por control, desafío y miedo, rápidamente superó las palabras. En el espacio reducido del salón, el conflicto entre la autonomía de una hija y la exigencia de obediencia de sus padres llegó a un punto irreversible. En el centro estaba Safilea Ahmed, de 17 años, enfrentándose a las expectativas que habían definido su vida. Frente a ella, sus padres, Iftikhar Ahmed y Farzana Ahmed, cuya idea de honor y autoridad se había vuelto inflexible. Lo que siguió no fue, según el tribunal, un acto repentino, sino el resultado de un conflicto prolongado. Según pruebas presentadas años después, la discusión se volvió física. En un momento clave, Safilea fue retenida y asfixiada dentro de su propia casa. El acto se llevó a cabo con fría simplicidad, sin arma, sin plan complejo, solo fuerza, cercanía y silencio. No fue solo impulso, sino el resultado de un sistema de creencias que había eliminado alternativas. La casa, que durante años ocultó tensiones, ahora guardaba un secreto mucho más oscuro. En el momento inmediato, no hubo llamada de ayuda ni intento de asistencia médica. Hubo cálculo. La realidad fue rápidamente sustituida por la necesidad de ocultarla. Bajo la cobertura de la noche, el cuerpo de Safilea fue sacado de la casa. Los detalles del traslado, reconstruidos después, dibujaron una escena clara. Sus padres llevaron sus restos fuera de Warrington, conduciendo en la oscuridad hacia un lugar remoto. Finalmente, llegaron a un río en Sedgwick, un sitio aislado donde el agua parecía prometer desaparición. Allí, abandonaron su cuerpo. El acto fue metódico, deliberado y definitivo. Marcó el paso de un crimen doméstico a un caso de desaparición, uno que desconcertaría a los investigadores durante meses. Sin testigos ni pruebas físicas en la escena, la verdad quedó enterrada bajo capas de silencio. En los días siguientes, la narrativa cambió. Safilea fue reportada como desaparecida. Sus padres hablaron de preocupación y confusión, presentándose como una familia en busca de respuestas. Se hicieron llamamientos, se dieron declaraciones, y el caso pasó al dominio público como una desaparición. Para el exterior, parecía un misterio, otra joven desaparecida sin explicación. Pero bajo esa superficie, surgieron inconsistencias. Investigadores de la policía de Cheshire asumieron el caso. Al principio, la falta de pruebas fue un gran obstáculo. No había señales claras de lucha en la casa ni indicios forenses de delito. La ausencia de un cuerpo complicó aún más la investigación. Aún así, las circunstancias generaban dudas. Su resistencia a un matrimonio forzado, las tensiones en el hogar y su viaje a Pakistán formaban un contexto que no podía ignorarse. Se entrevistó a amigos, profesores y miembros de la comunidad, cada uno aportando fragmentos de su vida. Esos fragmentos, aunque incompletos, empezaron a formar un patrón. Aún así, sin pruebas definitivas, el caso se estancó.
Pasaron meses sin avances. La investigación seguía abierta, pero sin evidencia física, quedó suspendida entre sospecha e incertidumbre. Entonces, en febrero de 2004, llegó un giro. Se descubrió un cuerpo en la orilla de un río en Cumbria. El lugar, remoto y silencioso, había conservado poco, pero suficiente para identificarlo. El análisis forense confirmó que era Safilea Ahmed. El caso pasó de desaparición a homicidio confirmado. Los expertos intentaron determinar la causa de muerte, pero el tiempo y el entorno habían borrado muchos detalles. La falta de pruebas claras obligó a conclusiones cuidadosas, basadas en indicios y contexto. Aún así, el foco empezó a cerrarse. La atención se dirigió cada vez más a la familia. La cronología, las inconsistencias y el contexto apuntaban hacia adentro. Pero la sospecha no bastaba. Se necesitaba evidencia sólida para un tribunal. Pasaron años. El caso siguió sin resolver, presente pero silencioso. Para amigos y comunidad, la falta de justicia persistía. Para los investigadores, era cuestión de esperar la prueba decisiva. Esa prueba llegó de forma inesperada. Dentro del hogar Ahmed, la tensión no desapareció tras la muerte de Safilea. Solo cambió. Entre quienes vivían con ese recuerdo estaba su hermana menor, Alessa Ahmed. Con el tiempo, se convirtió en una testigo clave, de una forma inesperada. En 2010, durante un incidente doméstico ajeno al caso, Alessa dio un paso decisivo. Con un móvil, grabó en secreto conversaciones entre sus padres. En esas grabaciones surgieron fragmentos de verdad, comentarios, implicaciones y admisiones que apuntaban directamente a 2003. No eran confesiones dramáticas en un solo momento. Eran más sutiles, fragmentadas, pero igual de importantes. Revelaban un relato que coincidía con las sospechas, aportando la evidencia que faltaba. Cuando estas grabaciones llegaron a las autoridades, la investigación se reactivó con urgencia. Los detectives revisaron pruebas, cronologías y declaraciones a la luz de esta nueva información. Lo que antes era un rompecabezas incompleto empezó a encajar. El silencio que había protegido la verdad durante tanto tiempo empezaba, por fin, a romperse. Las grabaciones marcaron un punto de inflexión, audios discretos que cargaban años de silencio. Para los investigadores de la policía de Cheshire, ofrecieron lo que faltaba, acceso directo a la verdad. Los fragmentos captados por Alessa Ahmed fueron analizados, cruzados y situados en el contexto del caso. No surgió una sola revelación, sino un patrón, coincidente con sospechas desde 2003. Con esta nueva evidencia, el caso avanzó con mayor claridad. Los detectives reconstruyeron la cronología, revisando cada detalle de la desaparición y muerte de Safilea Ahmed. Las inconsistencias previas, antes difíciles de probar, cobraron peso. Cada palabra grabada, cada pausa, cada matiz sumó a un conjunto que señalaba a quienes antes se presentaban como padres afligidos. En 2010, se realizaron arrestos. Iftikhar Ahmed y Farzana Ahmed fueron detenidos, acusados del asesinato de su hija. Fue el resultado de años de investigación, el paso de la sospecha a la acusación formal. Para quienes seguían el caso, fue un momento de alivio y gravedad. El camino hacia la justicia, tras años de retraso, empezaba a definirse. El juicio comenzó en 2012 en el Tribunal de Chester, donde el caso se examinó a fondo. Durante semanas, la sala expuso lo privado, la dinámica familiar, antes oculta, quedó al descubierto bajo escrutinio legal. La acusación presentó un relato basado en pruebas y contexto.
Describió un hogar regido por normas rígidas, donde el honor se imponía sobre la autonomía. Detalló el conflicto creciente entre Safilea y sus padres, destacando su rechazo a un matrimonio forzado y su deseo de independencia. Las grabaciones de Alessa se presentaron como prueba clave, reproducidas ante el jurado. El impacto fue profundo. No ofrecían una confesión directa, sino una serie de declaraciones que, en conjunto, construían un relato sólido de culpabilidad. La fiscalía sostuvo que revelaban no solo lo ocurrido, sino también el motivo, la mentalidad que condujo al crimen. La defensa intentó cuestionar esa interpretación. Puso en duda la fiabilidad de las grabaciones, su contexto y las conclusiones derivadas. Propuso explicaciones alternativas, destacando la falta de pruebas forenses concluyentes que vincularan directamente a los acusados. El paso del tiempo, argumentaron, dejó vacíos, espacios para la duda. Sin embargo, el caso no dependía solo de pruebas físicas. Se apoyaba en una convergencia de factores, la cronología, los comportamientos observados y los testimonios sobre las presiones que enfrentaba Safilea. Entre ellos, el papel de Alessa fue clave. Su decisión de hablar, con alto costo personal, ofreció una perspectiva imposible de ignorar. A medida que avanzó el juicio, el jurado tuvo que navegar estas complejidades. Debía valorar no solo las pruebas, sino el contexto del crimen. Fue un proceso de análisis cuidadoso, reconociendo límites y fortalezas del caso. En agosto de 2012, se alcanzó un veredicto. Iftikhar y Farzana Ahmed fueron declarados culpables del asesinato de su hija. La decisión cerró un proceso de casi una década, desde la noche de 2003 hasta la sala en Chester. Ambos recibieron cadena perpetua, con penas mínimas acordes a la gravedad del crimen. Al dictar sentencia, el juez fue claro. El asesinato se definió como un acto de control, motivado por un supuesto desafío a la autoridad y al honor. Fue, concluyó el tribunal, una grave traición a la responsabilidad parental, una decisión que terminó con una vida joven. Fuera del tribunal, el impacto fue amplio. En Warrington y en todo el Reino Unido, el caso impulsó el debate sobre la violencia llamada de honor. Organizaciones como Karma Nirvana destacaron la importancia de la concienciación, el apoyo y la protección a quienes enfrentan presiones similares. Para los amigos de Safilea y quienes la conocieron, el veredicto ofreció cierto cierre, aunque no resolución. Sus recuerdos, su ambición, inteligencia y determinación, seguían vivos. No solo fue recordada como víctima, sino como una joven que quiso definir su propio destino, incluso ante gran oposición. Su historia también dejó huella en fuerzas del orden y servicios sociales. Subrayó la necesidad de detectar mejor señales de coerción y control, sobre todo en contextos culturales y familiares complejos. Se ampliaron programas de formación, se revisaron políticas y se reforzaron mecanismos de apoyo. En el centro de este legado hay una verdad simple: la vida de Safilea Ahmed, aunque breve, tuvo impacto. Su muerte obligó a enfrentar realidades difíciles, autonomía, conflicto cultural y el costo del silencio. Con los años, su nombre pasó a una conversación más amplia, que sigue evolucionando. Es un diálogo sobre protección, justicia y la responsabilidad de escuchar, incluso cuando la voz es tenue. Y en ese sentido, pese a todo lo perdido, algo permanece, un eco de la vida que quiso vivir y un recordatorio del precio cuando esa lucha se niega.